Bienvenido sea una vez más, amigo y hermano que me acompaña por medio de esta transmisión. Saludos recibe usted de parte de sus hermanos de la Iglesia de Cristo aquí en Southeast, en la ciudad de San Antonio, Texas. De parte de este siervo suyo, una vez más, le agradezco que usted haya tomado el tiempo y haya decidido sintonizar esta transmisión web o cibernética para estudiar juntos de la palabra de Dios. Yo sé que ha sido algún tiempo, ¿verdad? Pero gracias a nuestro Dios tuvimos una vez más la oportunidad para poder hacerlo. Ha sido, ¿verdad?, un año extraño en el 2020, pero ahora aquí estamos, 4 de enero del 2021. Listos, ¿verdad?, para poder seguir hacia adelante, listos para continuar peleando la buena batalla, para buscar la meta de acabar la carrera, pero manteniendo la fe, como nuestro hermano Pablo, ¿verdad?, lo dejó escrito en cuanto a su ejemplo. Así que, hermanos, ¿verdad?, quisiera que, amigo, también quiero que miremos un tema, ¿verdad?, y un ejemplo similar a alguien en este día. Como siempre, le invito, por favor, le animo, le exhorto que tenga su Biblia en mano, tenga un lapicero o una pluma en mano, ¿verdad? Tenga un cuaderno o unas hojas para tomar notas. Y al terminar esta transmisión, vuelva a estudiar usted por su propia cuenta lo que estaremos mirando juntos para verificar que la palabra de Dios se ha demostrado como debe ser. Tomando el ejemplo, ¿verdad?, de los hermanos de Berea que miramos allá en Hechos capítulo 17, y igualmente, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica en 1 Tesalonicenses capítulo 2, donde ellos, ¿verdad?, aceptaron las palabras de Pablo como palabras de Dios. Entonces, espero en Dios que usted, ¿verdad?, verifique lo que yo voy a compartir con usted y que usted vea en las Sagradas Escrituras por su propia cuenta, ¿verdad?, para su crecimiento personal e espiritual, de que la palabra de Dios se está demostrando como debe de ser, dividiendo con plenitud, con honestidad y sinceridad la palabra de nuestro Dios como debe de ser. Le invito, ¿verdad?, que me acompañe en una oración para que al dar inicio a nuestro estudio en esta hora o en estos minutos, ¿verdad?, sea para honra y gloria de nuestro Dios, pero igualmente para la mutua edificación. Le pido que por favor me acompañe en oración. Bendito y buen Dios que mora en la eternidad, grande y glorioso sea su nombre por los siglos de los siglos. Gracias, eterno Rey. Gracias por un año más, bendito Dios, en el cual todos hemos podido disfrutar, Padre, de su providencia, de su protección y de su divina intervención, Padre. Gracias, bendito Rey, porque usted nos ha cuidado. Y gracias, bendito Dios, porque sabemos que algunos de sus siervos, Señor bendito, ya han reclamado su corona, ya han sellado su lugar en gloria. Y le pedimos, bendito Dios, un consuelo y ánimo para esas familias, porque, Padre bendito, somos humanos y sea como sea, la separación es una parte difícil de esta vida. Por esto, Padre bendito, le rogamos de su asistencia, de su consuelo, de su fortaleza, Padre. Padre, en esta hora que estaremos meditando y estudiando de su palabra, por favor, abra nuestra mente. Pedimos, Señor, que usted quite todo pensamiento de distracción, toda preocupación de nuestros corazones, Señor, para poder enfocarnos y entregarnos plenamente a su palabra, para poder, Señor, escuchar de usted esas lecciones que usted quiere que aprendamos, pero también que apliquemos en nuestra vida. Permita que este siervo suyo, bendito Dios, sea el barro en sus manos como el alfarero, que pueda yo compartir su palabra, Padre, en acuerdo a su voluntad y no la mía, y que lo que yo, Padre, comparta con aquellos que oyen mi voz, bendito Dios, pueda también practicarlo para ser un siervo inútil quien simplemente hace lo que usted como el gran rey le ha obedecido, le ha mandado, Padre. Gracias, bendito Dios, por su amor, y todo se lo suplicamos en el precioso nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. En este día, ¿verdad?, quisiera que usted me acompañe a ver el tema acerca de la riqueza de la resiliencia. La riqueza de la resiliencia. Debemos, ¿verdad?, interpretar y explicar antes de comenzar y leer nuestro pasaje qué es la resiliencia, qué significa ser resiliente. Según el diccionario español, ¿verdad?, dice que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas
como la muerte de un ser querido o un accidente. La resiliencia, ¿verdad?, es la capacidad de afrontar la adversidad. Entonces, sin duda alguna, este es un tema que este siervo de Dios y suyo mira apropiado, porque el año que hemos vivido en 2020 ha sido un año donde algunos hemos podido aprender a ser resilientes, donde otros quizás han podido ver qué tanta resiliencia hay en ellos. Pero sea como sea, la adversidad siempre va a tener fruto en sí mismo. Sí son cosas difíciles, sí no son cosas ideales, pero aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos traumáticos, aún en las pérdidas, como hemos leído de un ser querido, puede haber sabiduría, puede haber bendición. Y quisiera, ¿verdad?, como usted puede ver ahí en su pantalla, que usted me acompañe a leer ahí en Génesis capítulo 45, donde miramos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Que Dios bendiga su palabra. Personalmente, la historia de José es una de mis más favoritas. José es ciertamente un ejemplar de la resiliencia. Como hemos leído aquí mismo en el capítulo 45, fue un hombre que siempre se mantuvo positivo a pesar de todo lo que él sufrió. Podemos nosotros, ¿verdad?, decir y hablar acerca de Job, que es comúnmente en el ejemplo que venimos a pensar cuando vivimos tribulaciones o cuando de repente perdemos cosas que antes eran seguras en nuestra mente. A veces, hermanos, cometemos el error de tomar por balde, ¿verdad?, ciertas bendiciones que Dios nos da. La salud, por ejemplo, es una de ellas, algo que sin duda en el año 2020, que fue hace unos días atrás que se acabó, vino a resaltar que la salud no es una garantía que debemos de tener. Pero no solamente la salud, ¿verdad? Muchas cosas, hermanos, que Dios nos da: la lluvia, el alimento, un techo sobre nuestra cabeza. Todas estas cosas que nos hemos acostumbrado a tener, venimos a veces a cometer el error de pensar de que están garantizadas para siempre. La realidad es, hermanos, que en el ejemplo de José fue al revés. José, ¿verdad?, en un momento lo perdió todo. En un momento él vino a perder todo lo que él tenía. Y observe cómo muchas veces hablamos de Job, pensamos en Job que en un solo día perdió sus riquezas, perdió su estatus social, perdió, ¿verdad?, él, su familia. Pero obsérvese cómo José similarmente vino a perder todas las mismas cosas.
Observe cómo en Génesis capítulo 37, versos 3 al 11, él pierde a su familia porque es vendido. Pierde él su libertad, cosa que vino a manos de sus hermanos. Perdió él su hogar porque fue llevado a Egipto. En el capítulo 39, desde el versículo 11 al 19, injustamente él es acusado de querer abusar de la esposa de su amo Potifar. Incluso, ¿verdad? Ya habiendo sido él encarcelado, viene a él a ser abandonado, donde miramos que el jefe de los coperos, después de que José le pidió de que por favor, ¿verdad?, le recordase cuando él se presentase delante de Faraón, este hombre se olvida por 2 años de José, e incluso en el versículo 23 dice la palabra de Dios que el jefe de los coperos reconoce lo que él había hecho. Pero hermanos, quizá una de las cosas que a veces a mí en lo personal me impacta más es cómo José perdió su juventud. Nótese esos 3 pasajes que tenemos ahí. Capítulo 37, versículo 2, José era como de 17 años cuando es llevado ante Egipto. Capítulo 41, versículo 46, cuando se presenta delante del faraón, José era como de edad de 30 años. Y para el tiempo de capítulo 45, versículo 6, como podemos leer, como hemos ya leído, José, hermanos, ya muy probablemente tenía entre 39 a 40 años. Es decir, que José ya tenía más de 20 años que él estaba viviendo como un extranjero en una tierra donde había sido muy hostil para él. Una tierra que lo único que él había sabido era el dolor, lo único que él había conocido era el desafío, el desánimo, ¿verdad? Muchas cosas, una vida larga de sufrimiento, una vida donde quizá en la mente de cualquiera de nosotros hubiésemos pensado en algún motivo o en algún momento por qué, similar a Job. Mas, sin embargo, debemos de entender y debemos de recordar que la clave en la vida de José es cuando nos dice el escritor del Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, mas Jehová estaba con José. El hecho de que leemos esas palabras inspiradas por Dios mismo nos demuestra, hermanos, la fe de José, nos demuestra la confianza de José. Y claramente aquí en el capítulo 45, versículos 1 al 11, como acabamos de leer, no viene a demostrarse esa frase falsa. Mire, ¿verdad? Y observe cómo José, a pesar de todo lo que él vivió y a pesar de todo lo que él sufrió, como vemos ahí en su pantalla, José aún así tiene la fuerza mental, emocional e espiritual de decir en el versículo 5, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí porque Jehová siempre estaba con José. José, hermanos, nunca perdió de vista que había un porqué, había un motivo y un propósito por qué Dios le estaba permitiendo vivir estas experiencias tan amargas, estas experiencias tan terribles y difíciles. Había un motivo por qué él estaba viviendo esto. Y José nunca perdió de mente que Dios estaba en control y que había algo que Dios le estaba preparando. José incluso viene a hacer ánimo a sus hermanos, los mismos que le habían vendido, los mismos que le hablaban ásperamente y los mismos que le traían envidia porque su padre le favoraba, e incluso cuando le dio su papá aquella túnica de colores, esto vino a provocar aún más celos en contra de él. Bueno, siendo él el que había sido, ¿verdad?, lastimado, siendo él el que había tenido una vida tan difícil, que su juventud se había desgastado como esclavo, como prisionero, y siempre, ¿verdad?, a la merced de otros. Vemos, hermanos, que pudiéramos decir de un sentido humano, que los que tenían que estar consolando, los que tenían que estar animando, hubiesen sido Judá y Rubén, que eran los mayores, o tenía que haber sido Benjamín, que era su hermano en la carne. Pero aquí vemos que el afectado, el que fue el que sufrió, el sufrido, ¿verdad?, es el que se mira saludable e estable espiritualmente, y es él el que está animando, es él el que está consolando, y es él el que les está proveyendo a ellos palabras de ánimo. Esto, hermanos, es la definición de la resiliencia.
Por lo cual, yo quisiera que ahorita usted y yo contestemos la pregunta, ¿cómo lo hizo José? ¿Cómo lo logró José? ¿Cuáles fueron las claves de la resistencia de José? ¿Cómo pudo él tener, verdad, tanto aguante y nunca perder él de vista que Dios tenía un propósito y que había un porqué? Lo primero que debemos de ver, hermanos, es de que él nunca abandonó su integridad piadosa. Acompáñame al libro de Job, capítulo 31. El libro de Job, capítulo 31, comenzando desde el versículo 24, es interesante ver que alguien quien también tuvo esa fuerza, ¿verdad?, de resiliencia, cuya integridad nunca pudo haberse quitado, nos da un poco de explicación acerca del por qué José lo pudo lograr. Dice el versículo 24, si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Mira lo que Job está diciendo. Nótese que él comienza con un sí condicional. No está diciendo Job que él hizo estas cosas. Él está defendiendo su integridad. No olvide usted de que en este libro los tres amigos de Job querían demostrarle a Job que Dios estaba castigando, que todo lo que él había vivido era una consecuencia de un pecado de su juventud, que el tiempo de su juventud que él vivió mal delante de Dios por fin le había alcanzado. Es decir, las secuelas de su pecado habían llegado a cobrar lo que él había hecho. Sin embargo, Job mismo está defendiendo su posición y él está demostrándole a ellos, ¿verdad?, que no necesariamente tiene que haber un motivo de pecaminoso para poder sufrir en este mundo natural. José, sin duda, donde leemos el capítulo 27, era un hombre recto, era un hombre de integridad y era un hombre que, para que la Biblia diga, mas Jehová estaba con José, nos demuestra entonces de que no hubo ningún pecado, ni hubo alguna cosa deshonrosa que había hecho ese hombre para que él sufriera la vida que sufrió. Entonces, lo que observamos es, aquí en el capítulo 31, versículos 24 al 28, es que Job está demostrando que él nunca había confiado ni en el dinero. Con el versículo 24, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. No, su confianza, ¿verdad?, siempre fue en Dios. Su confianza y su integridad siempre fue su rectitud en confiar en Dios. Observe, también dice que él tampoco miró al sol que resplandecía o a la luna cuando hermosea. En otras palabras, él no empezó a ver a los ídolos. Él no empezó a adorar a los dioses de las personas a su alrededor o quizá aún de sus padres. Acuérdese que Job vivía en Ur de los Caldeos. Ur, ¿verdad?, en ese entonces y aún mucho después, cuando viene a ser Babilonia, era un lugar donde tenían un sinnúmero de ídolos. Y Job está diciendo que a pesar de la influencia de sus amigos, a pesar de la influencia de sus vecinos, quizá familiares, ¿verdad?, o sus propios padres, él nunca dejó de ver a Jehová Dios. Él nunca dejó de adorar y sacrificar a Jehová Dios. Él no se dejó influenciar por la presión que ponían. Y observe el verso 27, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. ¿Qué significa eso? Bueno, acuérdese usted de Nabucodonosor. Nabucodonosor llegó a cometer este error de su boca hablar en secreto y besar su mano. Es decir, él vino a querer tomar el lugar de Dios. Nabucodonosor se engrandeció, se enalteció, donde llegó al punto que dijo, no es esta la gran Babilonia que yo he hecho. A pesar de que Daniel, ¿verdad?, le había interpretado aquel sueño, donde Dios le estaba advirtiendo al rey que no lo hiciera, donde Dios le estaba advirtiendo al rey que le diera la gloria y la honra a Dios, porque él estaba en esa posición, porque Dios le había escogido y le había llamado por medio del profeta Jeremías, mi siervo Nabucodonosor. Observe las palabras que dice el profeta. Mi siervo, es decir, Dios es el rey. Nabucodonosor simplemente está sirviendo a Dios. Pero Nabucodonosor
perdió de vista que él era otro siervo del cielo, sino que él se quiso hacer un Dios, se quiso él poner en esa posición. Bueno, Job está mostrando aquí cómo él nunca depositó su confianza en esta vida, cómo él nunca depositó su confianza en ideas de otros hombres, pero tampoco él nunca depositó su confianza en sí mismo, sino que él siempre miró, se afianzó y se agarró de Jehová Dios, porque Job nos enseña en el verso 28, en la segunda parte, que si él hubiera confiado más en el dinero que en Dios, si él hubiera confiado en los ídolos más que en Dios, si él hubiera confiado en sí mismo más que en Dios, él habría negado al Dios soberano. Esa palabra soberano significa único, ¿verdad? No hay en otro en quien él confiaba porque Dios es el único. Dios da como quita la riqueza. Dios dio como va a quitar, ¿verdad? Esta creación. Y Dios nos da como quita nuestra vida. Podríamos decir que este es un eco de lo que Dios le dijo a su esposa: recibiremos tan solamente el bien y no el mal de parte de Dios. Entonces observamos, amigo, hermano que me escucha, que José tuvo la misma mentalidad. José nunca se puso él a pensar todo lo que él había perdido. No se puso él a analizar o dejó él que su fuerza se viniese a agotar porque había perdido su dinero, había perdido su hogar o había perdido su familia, porque él había perdido su buen nombre a pesar de ser un hombre inocente. Claro que estas cosas fueron difíciles para José, porque en el capítulo 45, versículo 1 dice la Biblia que él no se pudo contener, que él lloró. Su llanto fue tan grande, su llanto fue tan profundo que aún la casa de Faraón oyó la reacción. Pero el tener esa emoción que él tuvo no niega su resiliencia. Al contrario, demuestra que a pesar de tanto dolor, José siempre tuvo sus ojos fijos, en Dios, sabiendo que Dios estaba en control y nunca él estuvo dispuesto a sacrificar su integridad, cosa que miramos muy claramente en el capítulo 39 del libro de Génesis, porque vemos, ¿verdad?, cómo él estaba siendo dirigido por la mujer de Potifar y tentado para estar con ella. Pero observe cómo José buscó la justicia de Dios y no la del hombre. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, comenzando desde el versículo 33. Usted quizá conoce muy bien este pasaje, pero nunca, ¿verdad?, es malo volver a leer lo que la Biblia dice. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Nótese, mas buscad primeramente. Siempre decimos el reino de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que la iglesia de Cristo es el reino de Dios. Esto forma parte del Sermón del Monte, aquellas enseñanzas, ¿verdad?, fundamentales que Cristo estableció que son necesarias para el reino cuyos somos nosotros. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, 15 y 16 nos enseña esto. Pero observe lo que Cristo también dice que debemos de buscar. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Una vez más, José le dijo a sus hermanos que él, ¿verdad?, ahora entendía que Dios lo había mandado hacia adelante para preservar la vida de su familia. Él vio la justicia de Dios, donde muchos siempre se enfocan en el mal. Muchos siempre se enfocan en el por qué me están pasando estas cosas, por qué estoy sufriendo, queriendo una respuesta inmediata. José, ¿verdad?, habían pasado 22 años y fue paciente. Él siempre esperó hasta que Dios le revelara todo. Nunca él perdió la esperanza que Dios le iba a demostrar la lógica espiritual o la lógica eterna que es de Dios del por qué las cosas. La soberanía de Dios no solamente se demuestra ahí, sino también su omnisciencia. Vemos su eternidad, porque Dios, siendo sabio y sabiendo todo de antemano, vino, ¿verdad?, y le dio a José
esa fuerza para poder él entender cuando aparecen sus hermanos, por esto te hice llegar acá. Era necesario que fueras por medio de estas tribulaciones para poder tú llegar y establecerte como padre, como José le dice a sus hermanos de Faraón. Vemos, hermanos, que José no llegó conquistando con un ejército. José no llegó, ¿verdad?, a conquistando con espada al Faraón. Incluso era extraño que en esos entonces un hombre hebreo y prisionero, más esclavo todavía, llegase a esa posición de ser el segundo de Faraón. Era algo, ¿verdad?, que no se escuchaba. Incluso hoy en día es muy difícil. Si miramos algunas de las aplicaciones, unas solicitudes que a veces llenamos para el trabajo, una de las preguntas que se hacen es, ¿usted alguna vez ha sido encontrado culpable de algún crimen? Muchas veces cuando leemos esa pregunta, si usted ha tenido esa desfortuna, usted tiene miedo a contestar esa pregunta porque entra inmediatamente la duda, ¿será que no me van a dar el trabajo? Entonces, póngase a pensar en el resumen o en la hoja de José, que él había sido acusado injustamente de violación, y no solamente de cualquier mujer, sino de una mujer de renombre, de una mujer con autoridad y una mujer poderosa en ese reino. Bueno, a pesar de eso, como José nunca perdió de vista de Dios, él sabía que había un fin. Él sabía que Dios tenía su justicia. Y aunque el hombre no había sido justo con él, porque Potifar lo metió injustamente a la cárcel, él nunca desconfió de que Dios lo iba a librar de una o de otra manera. Esto me recuerda mucho a mí, a Mardoqueo. Mardoqueo cuando manda a hablarle a Esther acerca del complot de Amán. Esther, ¿verdad?, por un momento se detiene y viene y le dice a Mardoqueo que ella, ¿verdad?, no podía presentarse delante del rey Asuero, aunque al menos que él la mandara llamar. Ella, ¿verdad?, le explica a su tío, que también era su padre, padre adoptivo, de que él, ¿verdad?, podía ordenar que la matasen si ella, ¿verdad?, iba sin haber sido llamada, al menos que el rey extendiera su bastón real, dándole a ella la misericordia o demostrando su gracia hacia ella. Mardoqueo, sin embargo, le dice a Esther, y le dice con una confianza y una seguridad como la de José: sea de ti o sea de alguna otra parte, nosotros vamos a ser liberados. Nosotros vamos a encontrar solución. ¿Quién quita si por esto te puso a ti, por esto llegaste a ser reina? Y claro, yo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo palabra por palabra, pues usted lo puede encontrar ahí en el libro de Esther, capítulo 4. Pero observe la confianza de Mardoqueo. Su hija adoptiva era la reina, y aún así él no ponía su confianza en ella, porque la confianza de Mardoqueo era de que alguien, es decir, Dios, fue quien la puso en ese trono, y Mardoqueo incluso estaba como José seguro que para este fin y con este propósito Dios te puso ahí. Pero si tú no haces lo que debes de hacer por miedo, por temor, Dios nos mandará salvación de alguna otra parte. No necesariamente se acaba nuestra esperanza porque quien era la esperanza de Mardoqueo, le había fracasado o por casi le fracasa, pero Esther cae en razón y termina ella, ¿verdad?, siendo la que destruye el complot de Amán. José igual vino a expresar lo mismo que Mardoqueo. Él vino a entender de que Dios, ¿verdad?, le había mandado de antemano para preparar el camino, para poder él, ¿verdad?, proveer la salvación a la casa de Jacob, a sus hermanos, y poderles, ¿verdad?, librar de la hambruna que estaba ocurriendo. Él nunca dejó de buscar los propósitos de Dios. Él nunca buscó de mirar para cuando Dios le presentase la explicación o Dios le diese la respuesta que él tanto oraba y buscaba. Siempre él estuvo pendiente, mirando fijamente hasta que Dios le provease la respuesta. A veces, hermanos, nosotros perdemos de vista la pregunta que nuestro Señor Jesucristo hace en Lucas capítulo 18, versículo 8. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. No se está refiriendo que la gente no va a creer,
No, Cristo está refiriéndose a quienes van a seguir orando, quienes van a seguir persistiendo, quienes no van a perder su corazón, como dice el capítulo 18, versículo 1, que era el propósito de la parábola. El propósito de la parábola era para que no dejasen de orar y no perdiesen corazón, que no se desanimen, que no dejasen de orar que porque Dios estaba tardando en responder. A eso se refiere esa parábola. Bueno, José nos demuestra esa resiliencia, nos demuestra de que él no dejó de preguntar y no dejó de esperar la respuesta. Él entendió que mientras él estaba en Egipto, antes de que llegaran sus hermanos, la respuesta de Dios no era no, ni tampoco era sí, sino espera en mí. Espera y con el tiempo, cuando el tiempo sea adecuado, todo te lo revelaré y todo tendrá entendimiento, todo tendrá propósito. Pero por el momento, sé paciente y espere en mí. José lo hizo, hermanos. José pudo lograrlo y por eso, ¿verdad? Él pudo tener tanta resistencia en un reino que no era él. Pero finalmente, él también se ancló de la promesa divina. Vaya ahora a su Biblia, ábrala y vaya a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Volvemos a leer eso, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. ¿Cuántas veces el hombre nos ha fracasado, hermanos? Un amigo, un familiar, un padre o aún un abuelo. Somos humanos. A veces no podemos siempre estar o no estamos en la mejor posición para apoyar o para ayudar. A veces es sorprendente porque quizás sí se puede y resulta que la persona no quiere. En el caso de José, su padre quería, pero no podía. Sus hermanos podían, pero no quisieron. Llegó José a Egipto, su amo le pudo haber librado de una falsa acusación, pero decidió no hacerlo. El copero le pudo haber traído, ¿verdad?, a José la oportunidad de la justicia mucho más antes, pero se olvidó. Fue injusto, fue ingrato. No le agradeció a José, ¿verdad?, la paz y la tranquilidad que le dio al interpretarle el sueño y al mostrarle que buenas cosas venían dentro de 3 días de la interpretación del sueño. Y sin embargo, José nunca puso su esperanza ni su confianza en el hombre. José, ¿verdad?, una vez más, siempre se ancló de la promesa de Dios. La clave de la vida de José siempre fue, mas Jehová estaba con José, mas Dios, dice el texto, estaba con José. Dios estuvo ahí, pero José nunca perdió de vista que Dios estaba ahí. Él nunca dejó de echar de ver que Dios estaba con él, que él no estaba solo, que aunque él físicamente estaba solo en una tierra extranjera, donde el hebreo era considerado abominable por los egipcios, José nunca perdió de vista que Dios estaba con él. Y por cuanto él sabía esto, observe que siempre que José se presenta, él siempre habla de Dios. Cuando la esposa de Potifar le está incitando y le está queriendo seducir, José le dice a ella, ¿cómo cometeré este gran pecado en contra de Dios? Cuando Faraón lo saca de la cárcel y le dice, se me ha dicho que tú interpretas sueños, José dice, no yo, sino es mi Dios a quien sirvo, quien dará la respuesta al rey Faraón. So vemos que siempre José le daba a Dios su lugar y nunca él perdía de vista que él, ¿verdad?, estaba en control. Siempre a Dios José le daba su honra y su gloria. Capítulo 45, versículos 5 y 6, una vez más. José le dice a sus hermanos, no me enviasteis vosotros, sino Dios me envió adelante de vosotros para preservación de vida. Entonces observe cómo José realmente se había anclado ante la promesa divina. Él nunca había perdido de vista de que Dios había prometido que iba a estar con él.
Nótese en el hecho de que a pesar de todo lo que él vivió, todo lo que él sufrió, José nunca dejó de servir a Dios y nunca él le echó la culpa a Dios ni acusó a Dios de haberla abandonado, sino que él siempre supo que Dios estaba con él y que Dios, ¿verdad?, iba caminando paso a paso con él en cada etapa y en cada situación en la cual él se encontraba. Cuando vemos esto, hermanos, debemos de nosotros hacer un autoanálisis, porque a veces nosotros, ¿verdad?, venimos a impacientarnos, venimos nosotros a veces a perder la esperanza y perdemos corazón, porque venimos a dudar y empezamos a cuestionar, ¿será que Dios aún está conmigo? ¿Será que Dios ya no escucha mi oración? ¿Será que yo he ofendido a Dios y no me he dado cuenta? No debemos de permitir que esos pensamientos malévolos entren en nuestro corazón. Si nosotros tenemos, ¿verdad?, esa convicción, si nosotros tenemos esa fuerza de que la conciencia nuestra está libre porque hemos vivido una vida piadosa, porque hemos sido siervos fieles a nuestro Dios y hemos buscado siempre hacer su voluntad, entonces lo que debemos de hacer es entender qué es la voluntad de Él. Nuestro Señor Jesucristo entra a mi mente cuando pienso en este tercer punto. Cristo Jesús, ¿verdad?, oró en la noche que él iba a ser arrestado y él pidió de una manera mansa y humilde, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero cuando vienen aquellos hombres con Judas, dirigidos por Judas quien lo iba a traicionar, Pedro, si usted recuerda, saca su espada y le corta la oreja a uno de los siervos de Malco. Cristo le responde a Pedro que mete en su vaina su espada y le pregunta la siguiente pregunta: ¿no he de beber la copa que mi Padre me ha dado que bebiese? Juan capítulo 19, nos enseña esto. Nótese que el Señor Jesucristo ahí está usando las mismas palabras que usó él en su oración. En su oración él pide que la copa fuese quitada de él. Pero cuando vienen estos hombres a arrestarlo, el Señor Jesucristo entendió y aceptó que él tenía que beberla, que su Padre le dijo, no, debes de beber de esta copa. Entonces, cuando usted y yo observamos eso, debemos entender que el significado de la frase, hágase tu voluntad, hágase su voluntad. A veces, hermanos, nosotros por escucharnos elocuentes o por querer hacer que la oración se escuche bonita, no pensamos y no meditamos en lo que estamos pidiendo. No estamos realmente analizando qué es lo que estamos diciéndole al Eterno Padre. Al decir hágase su voluntad, estamos expresando una confianza plena. Estamos demostrando que sea bueno o sea malo, sabemos que Él está en control y que vamos a aceptar, como hizo el Señor Jesucristo, esa copa amarga que a veces es necesario beber para poder, ¿verdad?, sacar la inmundicia de nosotros. ¿A quién le gusta tomar medicina? ¿A quién le gusta tomar, ¿verdad?, medicamentos que a veces son para purificar nuestros cuerpos de toxinas? ¿Quién le gusta tener que pasar esa experiencia incómoda y a veces hasta asquerosa? Sin embargo, después de que ocurren esas cosas y el cuerpo se purifica, el cuerpo se viene a limpiar de todas esas malicias, venimos a después sentirnos agradecidos porque nos sentimos con más fuerza, nos sentimos más incluso livianos a veces y miramos los buenos efectos que vino a traer ese momento incómodo o esa leve tribulación, como diría en la segunda carta de Corintios capítulo 4. Entonces, José, hermanos, se ancló de las promesas divinas. José se ancló de la esperanza que Dios estaba con él. Él se ancló de que Dios estaba en control y nunca él, ¿verdad?, dudó de que Dios le había abandonado. Nunca él dudó de que Dios le había dejado. No, al contrario, él siempre reconoció la presencia del misericordioso y omnibenévolo Dios siempre a su lado. Hermanos, estas son algunas de las llaves de la resiliencia. Amigo, estas son las llaves de la resiliencia. Cuando usted y yo nos encontramos en pruebas, cuando las cosas de repente nos pasan, porque así es la vida, no debemos de nosotros dejar que los problemas, las tribulaciones y los desafíos nos haga, ¿verdad?, perder de vista de nuestro Dios, que nos haga querer dejar caer nuestros brazos y darnos por vencidos.
Al contrario, aprendamos el ejemplo que Dios nos da a través de José. Nunca abandonemos nuestra integridad creyendo, ¿verdad?, que al hacer eso vamos a poder superar en la vida, porque esas son soluciones temporales. Nunca, ¿verdad?, busquemos la justicia del hombre o pongamos nuestra vista en el hombre, sino busquemos la justicia de Dios. A pesar de que Dios está dejando, ¿verdad?, que le pasen los problemas, hay sabiduría y hay algo bueno que va a salir de ello. Y igualmente, no dejemos de olvidar que fiel es el que prometió. Es Dios quien ha prometido. Pero si estas cosas, ¿verdad?, no existen en nosotros, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Por qué usted no tiene esa esperanza? ¿Por qué usted ha perdido de vista de esa? ¿Será que usted se ha alejado de Dios? ¿Será que usted aún no se ha acercado a Dios? Amigo que me oye, si usted aún no ha aceptado el Evangelio, es entendible por qué para usted es difícil creer, ¿verdad?, en esta esperanza. Porque la verdad es, y se lo digo con mucho amor y cariño, que usted ahorita se encuentra en una situación sin esperanza. Porque sin Cristo no hay esperanza. En Cristo es donde nosotros encontramos la eterna salvación. El libro de Hebreos nos dice que el Señor Jesucristo es el autor de nuestra eterna salvación. En Hebreos capítulo 6 dice que Él es el que fue adelante de nosotros para prepararnos las mansiones que Él prometió allá en Juan capítulo 16. Así que yo le invito a usted, amigo, no pierda usted una gran oportunidad en la salvación. No pierda usted una oportunidad donde, así como José, dice la Biblia que Dios estuvo con él, Dios también puede estar con usted. ¿Recuerda usted lo que el profeta Isaías dijo que sería nombrado el Señor Jesucristo? ¿No dice el profeta Isaías que iba a ser llamado Emmanuel? E incluso viene y nos dice que significa Dios con nosotros. Fíjese, si usted está en Cristo, Dios va a estar con usted. Hermano, hermana, si nosotros estamos y seguimos en Cristo, entonces Emmanuel ciertamente está con nosotros, es decir, Dios ciertamente está con nosotros. Estemos en momentos de bondad o en momentos de sufrimiento, estemos en momentos de plenitud o en momentos de escasez. José lo vivió todo. Él, al igual que Job, perdió mucho, menos su integridad y menos su confianza en Dios. Gracias por su atención. Espero y es mi oración, ¿verdad?, de que usted vuelva a escudriñar todo esto, que esto le ayude a usted a anclar más su fe y tener más confianza en Dios. Y para usted, amigo que me oye, que aún no ha aceptado el Evangelio, acuérdese que usted ahorita ha tomado el primer paso. Usted está oyendo el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿verdad? Así que el oír es por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces usted ahora necesita ver si usted cree, es decir, si usted acepta esto como verdad. Eso va a resultar en un cambio de corazón, un cambio de mente, que es lo que llamamos arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo va a llevar a usted, ¿verdad?, a tener esa humildad y tener ese corazón de querer confesar que usted cree que Cristo es el Hijo de Dios y que su sangre es poderosa para lavarle todos sus pecados. Cuando usted haga esta confesión delante de los hombres, como lo enseña Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, entonces, ¿verdad?, usted tiene que manifestar su fe obediente en las aguas del bautismo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Romanos capítulo 6, versículos 1 en adelante enseñan esto. Pero no termina con el bautismo, comienza con el bautismo. Porque dice Romanos capítulo 6, verso 4, que al salir usted de las aguas del bautismo, usted sale a vida nueva. Cuando usted salga a esa vida nueva, usted tiene que permanecer fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos demuestra esto. Ya usted siendo fiel hasta la muerte, entonces al igual que el apóstol Pablo, al igual que José, al igual que aquellos grandes héroes de la fe, entonces usted podrá decir que ha acabado su carrera, que usted ha mantenido la fe, que usted ha peleado la buena batalla. Mi hermano, mi hermana, que sea esa siempre nuestra meta, que nuestra meta sea en el cielo y no aquí en la tierra, porque sabemos, ¿verdad?, que aquí en la tierra siempre las cosas nos van a fracasar.
Como siempre, ¿verdad? Ahí está la dirección, el número de teléfono y mi correo personal electrónico. Si usted gustaría ponerse en contacto conmigo o tiene alguna pregunta de la transmisión, el estudio que hemos tenido, le invito, ¿verdad?, a que me escriba. Si aún no lo ha hecho, le animo a que suscriba a este canal de este siervo suyo y le dará, ¿verdad?, recordatorios cuando tenga la oportunidad de volver a subir estudios como este. Por el tiempo, le agradezco, ¿verdad?, por su tiempo, le agradezco por haberme acompañado por medio de esta transmisión. Que Dios me lo bendiga y le animo, ¿verdad?, a que sigamos estudiando juntos. Estudie usted por su propia cuenta la palabra de Dios y que el nombre de nuestro Dios sea siempre engrandecido. Que Dios me lo bendiga y pronto nos volveremos a ver.